El tema de hoy es tuyo es el reino, el poder y la gloria. Estamos hablando de este problema doctrinal que se presenta con la frase te bendigo, ¿sí? Algo muy importante para nosotros porque está acá, crece en la iglesia del hombre este concepto de bendecir continuamente. Hasta inclusive en radios mundanas de cumbia piden un tema, por ejemplo, otra cerveza voy a tomar y bendicen a los oyentes, que probablemente no sea el espacio, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente descarriada, producto de la mala forma de predicar el evangelio, y no es el tema de hoy. Pero a la vez hay mucha falsa doctrina. Y el problema que nosotros tenemos no es con las personas, ni con el buen corazón de las personas, ni con las buenas personas, ni con los buenos creyentes, que los hay. El problema es los liderazgos, es lo que se enseña. Cuando se enseña costumbres y mandamientos y tradiciones de hombres, se está enseñando una falsa doctrina. Y si vos tenés el Espíritu Santo que te guía a la verdad, el Espíritu no te deja pasar una. No sé cómo lo vivís vos. Y tenés que hablar, habla y no calles. Y lo hicieron los profetas. Todos los profetas se levantaron contra la falsa doctrina, ¿o no? Por eso los mataron. Lo hizo el Señor, por eso lo mataron. Pedro, Pablo, por eso los mataron. Los romanos a ellos, a los últimos, a Pedro y a Pablo. O sea que combatir la apostasía no es de hoy. El tema es entender en espíritu que en realidad nosotros no podemos bendecir a nadie. Como te decía el otro día, y seguimos el tema en estos cultos, donde la predicación es una reflexión ampliada, y se suma a la del domingo, a la de hoy, y así. Nosotros, que yo sea de bendición para tu vida, no quiere decir que yo te pueda bendecir, como hace el Papa, ¿sí? Que le hace la cruz ahí. Que Dios te use y lo que te dé sea de bendición para otra persona, no significa que vos estás bendiciendo a otra persona. Es Dios el que la bendice, porque fue el que te lo dio. Y vos estás entregando lo que recibiste. Y si entregás lo que recibiste, el que finalmente bendice a la otra persona es Dios. Y vos sos de bendición, pero no bendecís. No bendecís. Porque el día que no te dan nada, imagínate lo que nosotros somos sin Cristo. Si nos miramos con convencimiento de pecado y a conciencia cierta, mucho para bendecir no tenemos. ¿O sí? Entonces, pero en la iglesia del hombre, el hombre se empodera, se atreve, ocupa el lugar de Dios y usando este juego al medio, como decir, bueno, ¿te fui de bendición o no? Sí, entonces te bendije. No, ¿te fui de bendición? Sí. Entonces Dios te bendijo. ¿Sí? El apóstol Pablo, perdón, que estoy medio lastimado, a ver, el problema no es con las personas. Inclusive en las congregaciones hay mucho más gente fiel y sana que en los liderazgos. Porque el diablo busca el ángel de la iglesia, el mensajero, por sobre todo. Pero no hay que confundirse, porque si alguien se queda en un lugar donde hay costumbre, mandamiento y tradición de hombre, y esto yo lo viví en el 85 cuando me echaron del pentecostalismo, es porque no tenés el Espíritu Santo. Porque el Espíritu te hace confrontar con la iglesia del hombre. Pero bueno, ese es otro tema. A veces la comodidad gana. El tiempo que la persona está ahí, la comodidad, el renombre, ¿sí? La gloria de los hombres, es complejo. Le pasó a Jesús con los fariseos. El punto es que el problema no son las personas, es la doctrina, porque la doctrina viene de un pensamiento. Ese pensamiento es un espíritu y ese espíritu es de apostasía. Y vos lo tenés que saber y yo lo tengo que saber. O sea, vos jamás tenés que decirle a alguien te bendigo. Jamás. Vos no te cuesta nada decir Dios te bendice, Dios te bendiga. O te fue de bendición lo que te dije, fue el espíritu. ¿Cuál es el problema? Fue el Espíritu, no fui yo. Esto me lo dio Dios. Esto es como trabajar en un lavadero
darse vuelta en una Ferrari, en la vuelta a la manzana para acomodarla, y en la otra esquina querer engancharse una piba, ¿me entendés? Sol del lavadero. Después que la venía a buscar bicicleta a la tarde. Es una soberbia, pero bueno. Entonces no son las personas. Obviamente que los religiosos se ofenden, pero yo los escucho hablar y la verdad, te bendigo, hermano. No, hermano, no seas atrevido. Vos pensás cómo estaremos, que nos tenemos que pelear con la gente para que entienda que no se le roba la gloria a Dios. Mirá dónde estamos. Que Dios no comparte su gloria con nadie, comparte el Hijo, comparte el Espíritu, pero no su gloria. En 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Observa que este problema ya estaba, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Y acá cabe una cosa para aclarar, que no es tan fácil en la realidad de un corazón, 100 palabras. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el evangelio? Que la ley es verdad sin misericordia. Haz esto y vivirás, no lo hagas y morirás. Y el evangelio es con misericordia y verdad se corrige el pecado, es decir, con paciencia, pero de ahí a practicarlo hay que caminar, ¿se entiende? Entonces, porque vendrá tiempo, y ese tiempo vino, cuando no sufrirán la sana doctrina, sufrir, no la soportarán, no se la aguantarán, no aguantarán ser corregidos o ordenados, sino que teniendo comezón de oír, porque Dios va a enviar hambre a la tierra, y no de pan, y sed, y no de agua, hambre de maná, de palabra viva, y sed de agua de vida, no de fantasías ni de show, ¿se entiende? Porque los problemas van a crecer tanto que el hombre va a necesitar una realidad. Te puedo contar un montón de anécdotas de esto. Como tendrán comezón de oír, les va a picar el oído, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. O sea, van a traer gente que es la que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque acá habla de las fábulas judaicas, pero todo lo que no sea sana doctrina es una fábula, es un cuentito. Eso de yo te bendigo es un cuento. Porque vos no podés añadirle nada al otro, ni siquiera podés añadir a tu estatura un codo, ni hacer blanco o negro uno de tus cabellos. No podés, menos bendecir a otro, añadirle cosas o prosperarlo o iluminarlo o consolarlo. Y si es consolado, consolás con la consolación que Dios te dio. No sos vos, es lo que te dieron. Porque un día llegaste al evangelio y no tenías nada. Y ahora lo que tenés y al otro le sirve, te lo dieron. Y si te lo dieron no es tuyo. Entonces vos no, a lo sumo es Dios. Si la persona lo recibe, el que la bendice. Mirá qué fácil que es. Y qué bonito cuando estás endemoniado. Y hay que pelearse. Yo a la mañana oraba al Espíritu y le decía, hay que pelearse con la gente por esto. Porque Dios es el que bendice. Pero tan perdidos estamos que una persona crea que ella puede bendecir, que confunda tanto las cosas, y sí, estamos muy perdidos. Hay que discutir esto, hay que pelear en la batalla de esto, y sí. Y sí, es como discutir que el mate va con hierba, ¿me entendés? Ahora, si no hay sana doctrina, versículo 3, si la doctrina no está sana, ¿cómo está la doctrina? Está enferma, ¿o no? Y una doctrina enferma corresponde a una mente enferma. Una mente enferma es la que tenemos todos los nacidos de mujer.
Jesucristo sana nuestra mentalidad. ¿Te acordás? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pasaba en los días de Isaías. O sea, hace rato que la gente tiene la cabeza quemada. Porque el pecado te quitó la gloria de Dios. Saliste de la gloria de Dios. Volvés a la gloria de Dios cuando fuimos desechados, como dice Pablo. Cuando volvemos a Cristo, nos devuelven el espíritu de origen, el que tenía Adán, por el cual hizo tantas buenas obras al principio, y volvemos a la sanidad de nuestra mente. Dejamos las obras infructuosas de las tinieblas, empezamos a saber tomar decisiones, a perseverar en lo que corresponde a edificar, dejar de destruir lo que hace este año se nos habló, ¿o no? Pero si vos tenés la cabeza enferma, tu doctrina va a ser doctrina enferma. Todos llegamos a Cristo con la cabeza enferma, va de nuevo. Todos llegamos enfermos, sin ningún patito en fila, como se dice vulgarmente. Pero ¿qué hicimos? Los que lo hicimos, y ahí sabe Dios hasta dónde lo hicimos, y si nos quedamos cortos, o Él nos juzga. Buscamos ser sanados, y donde no pudimos hacer pie, nos paramos por fe en la palabra a morir. Y después entendimos que era así, como estaba escrito. Entonces, ¿cuántas cabezas enfermas hay? Y bueno, depende de la falta de sana doctrina. ¿Tenés oídos para oír o no? Hay interpretaciones de la Biblia, ¿viste? Que vos las escuchás y vos decís, te sentís sano. Como esta. ¿Cómo te vas a atrever a ponerte en lugar de Dios y creerte vos alguien que bendice? Porque tenés un cargo en la iglesia, que podés bendecir a los demás. Es una fábula. Es una verdadera fábula. Y lo más grave es que los que te oyen no se apartan del error. Y le roban la gloria a Dios. El diablo chocho tiene un cumpleaños todos los días. Porque esto está muy introducido, muy metido. Cuesta tanto decir, gracias a Dios, fue el Espíritu. No, esto me lo dieron. No, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y porque ni toquemos el tema de la doctrina del yo en la iglesia, en la Biblia, perdón. El yo tiene que crucificarse. No cuenta para nada en el Evangelio. Entonces, ¿cómo acá se puede bendecir a otro? Y aparte los que te bendicen, te digo una cosa, prefiero que me bauticen en un desagüe, ¿eh? No, te lo digo de corazón. Me voy a sentir más cómodo. Porque cada nene, ¿viste? Mamadera. Entonces, hay que escucharlo. A mí me da urticaria escucharlo. Una doctrina no sana corresponde a una mente enferma. Y una mente enferma, que es un conjunto de pensamientos, proviene de un espíritu enfermo. Y un espíritu enfermo tenemos todos los que nos hemos ido a Jesucristo por fe y por oración a ser sanados. No se salva nadie. Te sana Jesucristo o no te sana nadie. Y la cabeza quemada es la cabeza quemada. Ponemos lo bueno por malo y lo malo por bueno. Lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Está clarito si lo querés ver. ¿Sí? ¿Qué acarrea? ¿Por qué le pasa esto a las personas? Bueno, porque sus tinieblas lo enferman. Y eso lo hemos vivido nosotros cuando hemos sido liberados, aunque sea en áreas, ¿o no? Y vos buscaste tu sanidad en Cristo por una forma de pensar que te llevó a una forma de actuar y que te llevó a tomar una posición, a tomar una decisión, a hacer cosas que no fueron infructuosas obras de las tinieblas. Y después comprobaste que no edificaba cuando vos estabas seguro de que estabas dando el mejor paso. Y reconociste tus tinieblas, y oraste, y te volviste, y te dolió, y te costó. Y cuando viste la cabeza quemada que tenía, te quería matar, ¿o no te pasó? Hiciste todo el proceso, el trabajo, y Dios te volvió a dar otro tipo de mentalidad. La mente de Cristo en un área, después en otra, después en otra, después en otra. Hasta que te fue
complejizando en términos de darte profundidad, más proyección, una visión más clara y mucho mayor panorama de lo que tenías que decir, hacer, entrar, salir, comprar, vender. ¿O no? Pero si no buscamos ser sanados, ¿para qué vino Jesucristo? Que vino a los enfermos como nosotros. Y yo te puedo garantizar que yo te hablo por mí, cada vez que se encuentra con algo, todos los días nos encontramos con cosas, ¿o no? Uno tiene que arrancar de la base que si no ora y Dios no lo ilumina, lo está viendo mal. Y que se lo lleva al Señor y el Señor te lo muestra como es. Y la claridad, que se llama buen entendimiento, la tenés cuando estás en Él. Como si fuera poco, eso de bendecir, la verdad que el diablo con muy poco se está comiendo un par. Porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Ni eso se dan cuenta, ¿sí? Nunca te agrandes cuando alguien, o sea, evítalo, andate a la cruz, poné al Señor adelante, no te cortes solo, no te agrandes, sos útil para otro, repetítelo, es por lo que me dieron. Es por lo que me dieron, no lo tenía, me lo dieron. La gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios, siempre. No cuesta nada. Lo otro, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura creer que hiciste algo? Entonces, hay una cosa muy interesante. Te voy a leer algo. Aparte de lo recién dicho, en términos genéricos, va de nuevo, el problema de una doctrina enferma, ¿sí?, nos lleva a nosotros a olvidarnos de cosas fundamentales. Por ejemplo, en Mateo 6, en la oración que Jesús nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro por sus primeras palabras, titulada por el comienzo de la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, en el versículo 13, que es el título de esta reflexión extendida, dice en la tercera parte, después del punto y coma, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién es la gloria? De Dios. Isaías dice, no la comparte con nadie. En el Nuevo Testamento, si lo querés así, si te gusta así, Jesús dijo, la gloria es tuya, es tuya. Nosotros somos siervos inútiles. Jesús mismo dijo, yo no hago nada que no me lo indique el Padre. Estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Nos llamaron, nos lavaron, nos vistieron. Si bien siempre nos seguimos lavando y nos seguimos renovando nuestras vestiduras, nos hermosearon, si es que nos hermosearon. Y ahora eso le sirve a otros para el camino de la vida. No es tuyo, es muy fácil. A no ser que tengas la cabeza enferma para una doctrina enferma. La gloria es para Dios, tuya es la gloria. Ahora, ¿es muy interesante esto? Sí, pero si vos lo ponés en contexto, es más interesante todavía. Porque Jesús dice, más desafiante, Jesús, nuestro Señor, mi Dios, el tuyo, dice que hay que orar por esto. Porque esta es una oración que me dice a mí, vos tenés que orar para realmente caer en la cuenta de que el poder es de Él, que el reino es de Él y la gloria también. Lo tenés que orar, no leerlo nada más. Porque leyéndolo, o sea, si vos te vas a poner una inyección y la ves arriba de la camilla, no te hace nada. Te la tenés que poner, ¿o no? Está dentro de una oración. Entonces vos decís, el reino es de Dios, porque dice, tuyo, Padre nuestro, y ahora dice, tuyo es el reino. No, amén, el reino es de Dios. ¿Lo oraste? ¿Lo leíste? ¿Te lo mostraron? ¿Te lo revelaron? ¿Lo oraste?
sacaste las tinieblas de tu corazón, lo viste en espíritu, lo profundizaste en el Señor. De nuevo, lo oraste, porque esta es una oración. Es como si el Señor dijera, voy y vengo sobre lo mismo. Oren por esto. Porque no es tan fácil entender que el reino es de Él, que el poder es de Él, del Padre, y que la gloria es del Padre. Y es por todos los siglos. Y dice Jesús, amén. Saber y tenerlo revelado es muy diferente. Acá está. ¿De quién es la gloria? Tuya. Lo leí. No, te lo revelaron. Te tiene que dar horticaria, picazón. Tenés que pararte en el momento. Tenés que dar pánico de robarte la gloria. Creer que vos haces algo en el reino de los cielos. Te tiene que dar pánico. Tenés que pararte ahí nomás. Porque vos llegaste acá desnudo y todo lo que tenés te lo dieron. Y te lo dieron porque te abrieron el entendimiento, porque te predicaron la palabra, porque te dejaron llegar, porque te dejaron permanecer. No tenés de qué gloriarte. Y así todo venís y decís que querés bendecir a los demás. No, confundís. Ser de bendición con poder bendecir. Va de nuevo. Yo puedo ser de bendición para tu vida, pero no te estoy bendiciendo yo. Yo no te bendigo. Te bendice Dios, que vio tu aflicción, me dio una palabra y te sirvió. El 100% de los cultos, cuando a mí me toca mi experiencia personal, bajar de acá, en mi trabajo de exponer la palabra, que es mi profesión, porque me la dieron, porque podría estar en el mundo sin Dios y sin esperanza. Siempre me encuentro con 10, 12, 15 testimonios de, es lo que estaba orando, nos íbamos a reunir, no nos vamos a reunir, Dios me contestó por la predicación, es lo que me preguntaba ayer. Lo leíamos esta mañana en mi casa. Todo el mundo tiene, o la mayoría tiene, probablemente muchos más de lo que se acercan, un testimonio de que esa era la palabra. ¿Por qué hace Dios eso? Porque cuando vos llegues acá, te des cuenta que no es casualidad que vos lo leíste a la mañana, o ayer, o en la semana, estuviste con el tema. Y que no es el hombre el que te está hablando, para que te dé fe, para aumentar tu fe, para que veas que lo que yo no sabía lo que vos pensabas, y sin embargo el mensaje está relacionado directa o indirectamente con lo que has vivido, o lo que experimentás al otro día. Pero ¿quién fue el que te levantó una mañana y te puso al sentir de ese pasaje en la Biblia que después se leyó el domingo, del Espíritu de la Palabra, que vos después oíste expresar a través de la locura de la predicación? El que te bendice. ¿Y quién te bendice? Dios. Y es tan difícil y parece que sí. Es una porquería oír a alguien decir te bendigo. Es una porquería. Yo hasta tengo problemas con la ira ahí. Mucho problema con la ira. Porque ya no es indignación lo que me agarra. Porque yo digo, pero puede ser que el diablo le sea tan fácil comerse a esto, a ese termo, sin el Espíritu. No tenés nada. Después te cortan la electricidad, te cortan la unción y andás llorando por los rincones. Más desesperado cuando no tenías Dios, porque te robaste la gloria, porque la gloria no se roba, porque es muerte. Ni siquiera en un pensamiento. Porque te pones en el lugar de Dios, haciéndote pasar por Dios. ¿Sí? David lo dijo hablando de la ofrenda. Lo mismo pasa con el diezmo y la ofrenda. Un lío bárbaro para que la gente entienda que no le tiene que robar a Dios. Esto es fácil. ¿Quién te da el laburo? Dios. ¿De qué mano recibís vos? De la de Dios. ¿Y por qué no le devolvés lo que es de Él? No, porque no estoy convencido. Bueno, ¿por qué no está convencido? O sea, porque tenés tinieblas. Entonces, pero una cosa es esa y otra es esta. Mira, primera de Crónicas 29:14. Ponelo en lo espiritual y en lo material, para ir terminando. Dice David, algo que había aprendido,
¿Quién soy yo? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo sin Cristo? ¿Y quién? Nada. ¿Y quién sos vos sin Cristo? No te escucho. Para venir a decir te bendigo. Andá a bendecir a tu abuela, viejo. A los muertos. Andá a los muertos con palabras de muertos. El único que añade es Dios. ¿O no? Va de nuevo. Que seas de bendición no quiere decir que vos bendigas. Realmente es una doctrina enferma. ¿Y quién es mi pueblo? ¿Vos alguna vez te soñaste en la iglesia del Río? Yo me soñé en la iglesia del Río. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Dice David, porque todo es tuyo. ¿Es verdad? ¿Te acordás lo que dice Jesús? Dijo, oren por esto. Tuyo es el reino. Tuyo es. O sea que si vos orás y alguien se sana, fuiste vos. Porque hay mucha gente que cree que tiene el poder de Dios. No. Lo que tiene es una manifestación del Espíritu en función de la necesidad de los demás. Pero vos no tenés ningún poder. No viene el Espíritu y te deja el poder y se va. Eliseo murió enfermo. Resucitaba el hierro. Hacía flotar el hierro en el agua con un palo. Imposible. El palo le hacía de imán. Fue Eliseo. Fue el palo. Naamán. ¿Cuántas cosas hizo? Murió enfermo. Pablo dejó un compañero enfermo antes de morir. No es así como vos pensás que tenés el poder. Si se sana a alguien, vos oraste y se sanó. Fue el Espíritu. La gloria sea para Dios, corta. No te quedes con la gloria de Dios. Suya es la gloria. Dice, porque todo es tuyo. ¿Alguien discute esto? ¿Que todo es de Dios? Y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Tenés un programa de radio? ¿Recibiste? Das. ¿Tenés una administración? ¿De qué das? De lo que recibiste. ¿Es tuyo? No. Aún la consolación o el buen compañerismo, todo lo que Dios te dio para edificación, sencillamente transmitís lo que te dieron. Va de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. ¿Es tan difícil decir, no es mío? ¿Es tan difícil? No. Sin embargo, parece que sí. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, vuelvo a repetirte. ¿Yo puedo ser de bendición para otra persona? Sí. Puedo ser de bendición para otra persona. ¿Cómo funciona esto? ¿Yo soy el que bendice? No. Yo puedo ser de bendición con lo que recibí de Dios. Por lo tanto, el que bendijo a esa persona es el que me lo dio a mí. ¿O no? ¿Quién la bendijo? Por eso Pablo dice en Hebreos, sin discusión alguna, y acá hay otro error, porque si querés encontrar errores de doctrina enferma, sin discusión alguna, dice Hebreos 7:7, para terminar, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, me voy a poner de nuevo de ejemplo. Supuestamente, yo en mi casa soy el mayor, soy la cabeza del hogar. Y yo puedo pensar que soy de bendición puedo bendecir a mi familia. No está hablando de los hombres, está hablando de Melquisedec. Melquisedec en realidad era Jesucristo, figura. ¿Quién bendijo a Abraham? ¿Quién bendijo al que tenía las promesas? El que se la había dado. Entonces acá de todos modos el mayor es Dios. No es ni el pastor, ni la cabeza de ministerio, ni vos en tu casa, ni mamá con los chicos, ni papá. El mayor es Dios, sin discusión alguna. El menor, y acá todos somos menores, es bendecido por el mayor. Porque es el único que tiene el poder para añadir, para quitar. Porque a nosotros nos encanta decir, Jehová quita, Jehová da.
¿O no quita Jehová? Bueno, ese que quita y da es el que tiene el poder de bendecir. Y los demás somos siervos. Dios bendiga a la iglesia del Río.